Ya, entonces con el tema del día de hoy, que es el movimiento circular uniforme retardado. Según los ejemplos que enlistamos en la actividad anterior sobre el movimiento circular uniforme variado, hemos notado que unos cuerpos, mientras transcurre el tiempo, su velocidad angular sea que aumenta o disminuye. Cuando esta velocidad angular aumenta, el movimiento circular es acelerado. Mientras, si la velocidad angular disminuye, es desacelerado o también conocido como retardado. ¿Ya? Un ejemplo claro que habíamos también hablado en la clase anterior es, por ejemplo, el ciclo de lavado de la lavadora. ¿Ya? Cuando la lavadora empieza a lavar y a centrifugar, su velocidad angular empieza a aumentar. ¿Sí? Cuando empieza a dar vueltas más rápido, ahí hablamos que ese movimiento circular es acelerado. Cuando ya termina de centrifugar, ¿verdad? Empieza ya como a bajar la velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí esta velocidad que estaba alta empieza a disminuir, ¿sí? Dados a un punto que la lavadora ya se detiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese movimiento es un movimiento desacelerado, movimiento circular desacelerado. Vamos a ver los conocimientos previos que necesitamos, ¿sí? Como el movimiento circular es desacelerado, la aceleración angular se considera negativa. Ya, recuerden, en el acelerado, su aceleración angular se considera positiva. Pero en el movimiento desacelerado o también retardado, ¿sí? Se considera negativa. Es por ello que las fórmulas en donde tenemos la aceleración las trabajamos como o con signos negativos, las cuales son las siguientes. ¿Sí? Aquí tenemos las fórmulas. Como pueden observar, en la primera fórmula tenemos aceleración, en la segunda aceleración, en la tercera aceleración y en la cuarta no tenemos aceleración. ¿Ya? Solo en las fórmulas donde tenemos aceleración, como la aceleración angular se considera negativa, entonces aquí trabajamos con el signo negativo. Si fuera acelerado, esas fórmulas las trabajamos los ejercicios anteriores con signo positivo. ¿Ya? ¿Qué significa cada uno de estos elementos? ¿Ya? Esta W con esta O de aquí significa velocidad angular inicial, velocidad angular final, T de tiempo, teta de desplazamiento angular y alfa de aceleración angular. Cada uno de esos ya los habíamos estudiado también. Las unidades, ambas velocidades se trabajan en radianes sobre segundo. Tomar en cuenta que si en el ejercicio me dice que, por ejemplo, la lavadora estaba girando y se detuvo, tengo que considerar que la velocidad final, ¿sí?, es 0 radianes sobre segundo. También el tiempo lo trabajamos en segundos. Es decir, si en el ejercicio nos dan minutos, vamos a convertir a segundos, ¿ya? No se olviden. El desplazamiento angular en radianes. También me pueden dar vueltas, revoluciones o grados. Revoluciones. ¿Ya? O grados. Pero su unidad es el radián. ¿Cómo hago la conversión? Si les dan así, tienen que hacer la conversión de que una vuelta tiene 2 pi radianes y también una vuelta tiene 360 grados. Y la aceleración angular se miden en radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esas son todos los elementos y las unidades que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No, Lice. Vamos con los ejercicios.
Ya, vamos a ver los ejercicios. El primer ejercicio que tenemos nos dice lo siguiente. Nos dice, Ya tengo yo mi profesor arriba en casa. ya, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. A ver, Un motor con movimiento circular uniforme variado. Yo todavía no sé si este es acelerado o retardado, ¿no es cierto? Solo me dice que es movimiento variado. Ustedes saben que dentro un motor, tenemos dos, el acelerado y el retardado. Disminuye su velocidad angular. En el momento que me dice disminuye, automáticamente sé que es un movimiento retardado. Si aquí me dijera aumenta su velocidad, sabemos que es un movimiento acelerado. Disminuye su velocidad angular de 200 a 40 radianes sobre segundo. Ya, aquí tenemos entonces dos velocidades. La velocidad inicial, ¿sí? Porque esa es la que está inicialmente, que es 200, va a disminuir a 40, que esta va a ser nuestra velocidad final, 40. Perdón, aquí se me ha ido varios dos, en 2 segundos, tiempo 2 segundos. ¿Qué nos pide la aceleración angular y el desplazamiento angular? La aceleración angular y el desplazamiento angular. Eso es todo lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, ¿qué fórmulas voy a utilizar? Ya, como es retardado, vamos a utilizar las fórmulas obviamente con signo negativo, estas tres primeras, y esta última sí va con signo positivo. Ya, ahora tengo que ver los datos que tengo y los datos que me piden. Ya habíamos explicado eso también en la clase anterior. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar aquí primero la aceleración. Entonces nos vamos a buscar las fórmulas. Miren, en la primera fórmula sí tengo aceleración. Si aquí yo puedo utilizar esta fórmula, significa que tengo que tener todos los otros datos, ¿no es cierto? Es decir, tengo que tener la velocidad final, tengo que tener la velocidad inicial y tengo que tener el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ver si tenemos. Para yo ocupar esta fórmula tengo que tener entonces esos tres datos. Velocidad final, que sí tengo, velocidad inicial, que sí tengo, y tiempo, que también tengo. Entonces significa que la primera fórmula sí la puedo utilizar. La escribimos tal y como está. Como voy a buscar la aceleración, tengo que despejar de esta fórmula la aceleración. ¿Yo qué hice aquí? Como este de aquí está con negativo, lo pasé al primer miembro y se me hizo positivo. Y esto es igual a velocidad inicial. Como este de aquí está positivo, lo pasé al segundo miembro y se hizo negativo. Eso fue lo que hice en el primer paso. Luego, observamos que mi aceleración está multiplicando con el tiempo. Entonces, para dejarla sola, como el tiempo está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. ¿Ya? Entonces nos queda aceleración es igual a velocidad angular inicial menos velocidad angular final. Todo esto sobre tiempo. Ya, como ya tenemos despejado, ahora lo único que hacemos es reemplazar los valores. Velocidad angular inicial, 200 radianes sobre segundo. Ya, otra cosa, las unidades. Como las unidades ya están radian sobre segundo y el tiempo en segundos, no hay ningún problema, no tengo que hacer conversiones, ya, por eso no me detuve ahí. Reemplazamos valores, velocidad angular inicial 200 radianes sobre segundo menos la final es 40 y todo esto que divide para el tiempo que vale 2. De ahí resolvemos 200 menos 40 que nos da 160 sobre 2. 160 dividido para 2 que nos da 80 radian segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces la aceleración nos da 80 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya. Ahora,
Me pide el desplazamiento angular. Entonces aquí tenemos las fórmulas del desplazamiento. Aquí tengo una que ya está despejada, aquí tengo otra que está despejada. Como ya tenemos todos los valores, yo les había dicho que por conveniencia ocupamos esa que es un poco más corta. Da lo mismo si utilizo esta o la de acá. La respuesta al final va a ser la misma. Entonces ocupamos esta fórmula, reemplazamos valores en la velocidad final que nos va a 40, más la inicial que va a 200 sobre 2 por el tiempo que son los 2 segundos. 40 más 200, 240 sobre 2 por 2. ¿Ya? Seguimos, 240 para 2 que nos da 120 radian sobre segundo por 2 segundos. Simplificamos aquí segundo con segundo, 120 por 2 que nos da 240 radianes. Ya, hasta ahí el primer ejercicio. No nos pide aquí en vueltas. Si en un caso me hubiese dicho aquí, ¿cuántas vueltas dio el motor en ese tiempo, en los 2 segundos? Yo sí puedo determinar el número de vueltas, ¿no es cierto? Pero como no me pide el número de vueltas, le dejamos ahí. Si en un caso me hubiese pedido el número de vueltas, ¿qué tengo que hacer? Este desplazamiento angular convierto, no la aceleración, sino el desplazamiento angular. Entonces hacemos una pequeña conversión. Decimos que los 240 por... Hacemos una línea de fracción. 240 por... En el numerador a lo que voy a convertir. ¿A qué voy a convertir? A vueltas. Una vuelta. Y veo la unidad que tengo acá, radian. Entonces necesito radian acá abajo. Una vuelta que tiene 2 pi radianes. Ya, este pi lo vamos a reemplazar por el pi, por el símbolo. Ya. Así hacemos la conversión en un caso nos pida vueltas, ¿ya? Y ahí hacemos 240 por 1, que nos va a quedar 240. Por una vuelta, que nos va a quedar 240 vueltas. Radian con radian se simplifica. Y nos queda en el denominador 2pi. Luego dividimos 240 para 2pi. Bueno, no sé cuánto nos quedará ahí. ¿Ya? Y ahí nos va a quedar en vueltas. En un caso que me pida que convierta a vueltas, ¿no es cierto? Pero como no nos pide, la respuesta queda ahí. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, estimados estudiantes, hasta ahí? ¿O está claro? Sí está comprendido, dice. Ya. Sí, Solís, entiendo. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, un tocadiscos gira a 3,5 radianes sobre segundo. Al cortar la corriente, imaginemos que se fue la luz. Al cortar la corriente, la fricción hace que el tocadiscos vaya frenando con una aceleración de 0,06 radianes sobre segundo al cuadrado. Luego de 3 segundos, ¿qué velocidad adquiere? ¿Cuántas vueltas recorrió? Si ven, ahí sí me pide vueltas. Entonces vamos sacando los datos. Un tocadiscos gira a 3,5 radianes sobre segundo. Esta es su velocidad inicial. 3,5 radianes sobre. Al cortar la corriente hace que el tocadiscos vaya frenando con una aceleración de 0,06 radianes sobre segundo al cuadrado. Luego de 3 segundos, tiempo. ¿Qué velocidad adquiere? Esa va a ser la velocidad final, porque la adquiere, ¿no es cierto?, después. Esa es la inicial. ¿Qué velocidad adquiere? ¿Cuántas vueltas recorrió? ¿Ya? Ustedes saben que directo no puedo sacarle el número de vueltas, pero sí luego, ¿verdad? Entonces, como me pide la velocidad que adquiere, es decir, la velocidad final, la primera fórmula la puedo utilizar. Ustedes si quieren utilizar, por ejemplo, aquí. Miren, aquí. Si yo quiero utilizar esta fórmula, tengo que tener la velocidad inicial, que sí la tengo, la aceleración, que sí la tengo, pero no tengo el desplazamiento angular. Por lo tanto, esta fórmula no la puedo utilizar.
Esta de acá tampoco, porque tampoco tengo el desplazamiento angular. Entonces de ley tengo que utilizar la primera. La de en medio no puedo porque aquí peor no tengo ni velocidad final. Ya, entonces la primera tengo que utilizar, la escribo tal y como está. Perdón, la escribimos tal y como está y vamos reemplazando valores. Velocidad final es igual. Ya, aquí tenemos la velocidad inicial. Reemplazamos ahí. ¿Cuánto vale? 3,5 radianes sobre segundo. Menos la aceleración. ¿Cuánto vale? 0,06 radianes sobre segundo al cuadrado por el tiempo que vale 3 segundos. ¿Ya? Velocidad final es igual. No vayan a cometer el error de hacer 3,5 menos, aquí hacer ya la resta. No. Primero la multiplicación. Entonces dejamos expresado 3,5 radianes sobre segundo y la multiplicación menos 0,06 por 3 que nos da 0,18 radianes sobre segundo. Aquí se simplifica segundo con el exponente de acá y nos queda radian sobre segundo. Ustedes ya saben más claro que la velocidad nos va a quedar en radianes sobre segundo. Aquí no me va a quedar en la velocidad segundos porque no es tiempo. Luego que ya tenemos ahí, hacemos la resta. 3,5 radianes sobre segundo menos 0,18 radianes sobre segundo que nos da 3,32 radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos su velocidad final. En 3 segundos bajó de 3,5, bajó a 3,32. En 3 segundos, saben que es poquísimo tiempo, ¿no es cierto? Ya, ahora, el desplazamiento angular. Primero tengo que buscar el desplazamiento angular para poder determinar el número de vueltas. Ya dijimos que las vueltas directas no las podemos encontrar. Entonces, escribimos la fórmula de desplazamiento angular. En la fórmula reemplazamos los valores. Velocidad final, que ya la encontramos, más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo, que son 3 segundos. Sumamos 3,32 más 3,5, que nos da 6,82. Todo esto sobre 2. ¿Ya? Y luego multiplicamos por 3 segundos. Ya, yo aquí ya le hice directo, dividí los 6,82 para 2, que me dio 3, algo. Ya, y luego eso multipliqué por 3. ¿Ya? Y nos queda 10,23 radianes. El segundo se simplifica con el segundo y nos queda en radian. Ya, este es el desplazamiento angular. Acuérdense que acá arriba ya les había dicho que únicamente en el desplazamiento angular nos pueden dar en vueltas, revoluciones, grados o radianes. Miren, aquí nos quedó en radian, que es la unidad del desplazamiento angular. Pero en el problema me pide en vueltas. Entonces yo cojo estos 10,23 radianes y los convertimos a vueltas. ¿Cómo hacemos? Como les expliqué en la parte de arriba. Por y una línea de fracción. ¿A qué voy a convertir? A vueltas. Por una vuelta. Y como aquí tengo radian, necesito radian abajo. ¿Cuántos radianes tiene una vuelta? Una vuelta tiene 2 pi radianes, no se olvidarán. ¿Ya? Simplificamos radian con radian y nos queda 10,23 por una vuelta, 10,23 vueltas dividido para 2 pi, que nos da a 1,63 vueltas. ¿Ya? Es decir, en esos 3 segundos, este disco solamente dio una vuelta con 0,63, cerca de dos vueltas, ¿ya? O vuelta y media y un poquito. Ya, eso fue lo que giró este disco. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta?